del Evangelio, producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Muy bienvenidos para este programa. Hoy día viernes, estamos en vivo, enero 20. ¿Qué les parece si comenzamos, como es debido, como es nuestra costumbre, con una breve oración? El día de hoy, meditando sobre el Evangelio del día de hoy, el Evangelio según San Marcos. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy relata la llamada de Jesús a los 12. Llevamos toda la semana contemplando esa soberana libertad de Jesús, esta autoridad que desconcierta a quien le escucha. Del mismo modo eligió a sus compañeros más cercanos, a los que él quiso, sin dejarse llevar por nadie. Un pequeño detalle: Jesús fue llamando mientras subía a la montaña. Su manera de llamar es progresiva, nunca terminada. Sin dejar de subir la montaña junto a ellos, los llama, porque quiere y como quiere. Y ahí entramos todos. Esa libertad genuina de Jesús transmite una gratuidad tan grande que, lejos de rebajar la exigencia de quien es llamado, le hace más consciente del alto precio de la llamada. No hay nada más caro que lo gratuito. Nos comparte la reflexión la hermana Rosa Ruiz Aragoneses, diciéndonos: la gracia cara es el tesoro oculto en el campo, por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y siga. La gracia cara es el Evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir, es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque nos la da Dios, nos la da a la vida. La gracia es cara porque obliga al hombre a someterse al yugo del seguimiento de Jesús. Pero es una gracia el que Jesús diga: mi yugo es suave y mi carga ligera. Quédense con nosotros, que ya regresamos para continuar nuestro programa el día de hoy. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel en tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esa tristeza. Sopla, 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 Señor, tu grandeza. Sopla, sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla.
Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, hazte viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla, 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 renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas de providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un alma en pleno vuelo. Sopla, 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 Señor, sopla. Muy bienvenidos a este su programa, El Gozo del Evangelio, producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas de la Arquidiócesis en Galveston, Houston. Nos pueden llamar el día de hoy, estamos al aire. El área de Houston nos pueden llamar al 713-939-0270 o libre de costo. En algún otro lugar que nos escuchen por internet, por aplicaciones, por redes sociales, nos pueden escuchar y llamarnos también para darnos su testimonio, su opinión, con el teléfono 1-866-880-7136. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Su servidor, Juan Carlos Moreno, director asociado en la Arquidiócesis de Galveston, Houston, Oficina de Evangelización y Catequesis. El día de hoy queremos compartir un tema que se me ocurrió pues leyendo las escrituras, las lecturas de la misa diaria que hemos tenido a través de esta semana, sobre todo en la primera lectura que hemos manejado la carta a los Hebreos. Uno de los temas de la carta a los Hebreos que estamos considerando es el hecho de que la carta a los Hebreos nos habla de la superioridad del sacerdocio de Jesús comparado con el sacerdocio de la antigua alianza. Me pareció un muy buen tema para tratar con ustedes el día de hoy, el sacerdocio general, el sacerdocio de los judíos, cómo prefigura el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio que tenemos nosotros sacramental, instituido por nuestro Señor Jesucristo, así como también un poco sobre nuestro sacerdocio común que tenemos todos los bautizados. Entonces vamos a comenzar con este tema. Si leemos un esquema de la carta a los Hebreos, podemos darnos cuenta que entre los temas que tiene, nos habla de la superioridad de Jesús como Hijo de Dios, o sea, su divinidad. Nos habla también de su superioridad sobre los ángeles. Quizás de repente había personas en aquel momento que creían que los ángeles eran más importantes o mayores, más poderosos que Jesús, y no, ese no es el caso. Nos habla también esta carta de la superioridad de Jesús sobre Moisés, o sea, sobre la antigua alianza, la superioridad de su sacrificio, la superioridad de su ministerio. Muy importante por eso, esta carta a los Hebreos, que en realidad no es ni carta ni es a los Hebreos, simplemente el nombre se le quedó, es más bien como un sermón, una homilía. Pero es muy importante por eso estar bien familiarizados con esta carta a los Hebreos. Nos da mucha de nuestra doctrina, nos enseña bastante. Un pasaje que es bastante conocido de esta carta está en el capítulo 4, versículo 15, donde nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Hablándonos de cómo en Jesucristo tenemos este modelo. Él es un sumo sacerdote, no como los sumos sacerdotes que había en aquel entonces.
que como vamos a ver, pues ya no tenían ese seguimiento a la ley, ya no eran santos como antes, sino que en Él tenemos la plenitud de la santidad. Él es Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que también en su humanidad, Jesús como sumo sacerdote nos muestra cómo nosotros podemos vivir plenamente como hombres y mujeres, siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, muy importante, ese es un pasaje que mucha gente conoce. Pero vamos a hablar un poquito de empezar lo que era el sumo sacerdote en aquel entonces. Vamos a hablar de Jesús, del sacerdocio de Jesús. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es el sumo sacerdote? ¿Quién era? ¿Cómo lo elegían? ¿Qué hacía? Las escrituras del día de ayer, en la primera lectura, nos contestan la pregunta de qué hace el sumo sacerdote. Porque en la lectura de ayer, Hebreos capítulo 8, versículo 3 nos dice: todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios. Dones y sacrificios. El ofrecimiento. Esa es la esencia del ser sacerdote, del ser sumo sacerdote. Entonces la carta a los Hebreos nos da la respuesta, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está ahí el sumo sacerdote? Muy bien. Yéndonos a través de la historia, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, vemos que el primer sumo sacerdote fue Aarón, el hermano de Moisés. Aarón y su descendencia son constituidos como sacerdotes, precisamente para ofrecer sacrificio agradable a Dios. Por esto, tanto Moisés como Aarón son prototipos de Jesús, o sea, nos anuncian lo que iba a ser, prefiguran la misión de Jesucristo, tanto Aarón como sacerdote, Moisés como profeta. Muchas veces no pensamos en Moisés como profeta, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, nos dice: un profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, hablándole Dios a Moisés, y pondré mis palabras sobre su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, en ese entonces vemos la profecía que el anuncio que le da Dios a Moisés, que más adelante les mandará otro profeta como tú. Por eso Jesús también lo consideramos como el nuevo Moisés. Entonces, el primer sumo sacerdote, Aarón, su hermano Moisés, ambos prototipos de Jesucristo, anuncian el ministerio, lo que iba a ser Jesús. Este sumo sacerdote, un personaje muy importante, definitivamente, vemos en el Antiguo Testamento cómo es ungido, y vamos a hablar un poco de esa unción, cómo es ungido, cómo es coronado con tiara y diadema, y sobre todo vemos esta descripción en el libro del Éxodo, capítulo 28, cuando es instituido este sacerdocio. El sumo sacerdote era el único que podía ofrecer sacrificios en el día más santo, el día más sagrado para los judíos, que es en el día de la fiesta, el día de expiación, que también quizás lo has oído por su nombre hebreo, de Yom Kippur. Este es el día más sagrado para ellos. Y es el sumo sacerdote, entonces, era el único que podía ofrecer sacrificio, era el único que podía entrar a la parte más central del templo, que es el sacrosanto, la parte más interior, la parte de adentro. Muchas veces cuando describimos cómo era el templo judío, lo describimos en círculos concéntricos, de cómo en la parte más afuera, en la plaza más afuera del templo, podían entrar los gentiles. Luego había otra plaza interior donde podían entrar las mujeres judías. Luego más adentro donde podían entrar los hombres judíos. Luego más adentro donde únicamente los sacerdotes. Y en la parte central únicamente el sumo sacerdote, y únicamente en ese día de expiación entraba en contacto directo ahí con el Señor, con el Arca de la Alianza, en el día de la expiación. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles eran sus labores? En un inicio ellos se dedicaban a la enseñanza, a la intercesión, sobre todo también a la administración del templo. Ellos eran los encargados de que todo estuviera bien ahí con el templo. Y este oficio del sumo sacerdote originalmente era un oficio
que se tenía de por vida, era un oficio vitalicio. Pero después de que entran las diferentes conquistas, empezando con la conquista de los griegos por parte de Antíoco Epifanes, que era uno de los generales de Alejandro Magno, y que cuando muere Alejandro Magno se dividen en cuatro, en diferentes porciones, su imperio. Antíoco Epifanes es el que toma este lado donde está el día de hoy Palestina, y cuando empieza esta influencia del imperio griego, cuando ellos invaden, se acaba el oficio vitalicio, porque ellos, los invasores griegos, empezaron a nombrar ellos mismos el sumo sacerdote de acuerdo a diferentes consideraciones, quién les pagaba, personas que ellos pudieran manejar, cosas así. Entonces es cuando empieza a declinar el oficio de sacerdote, de sumo sacerdote, porque ahora tiene esta influencia de los griegos y más tarde los romanos, ¿verdad? Después de los griegos entran los romanos, a manera de que en tiempos de Jesucristo, como bien sabemos, los romanos eran los que estaban de invasores en esta área. Y por eso se vuelve un tanto corrupto este oficio de sumo sacerdote. Vemos como el sumo sacerdote en tiempos de Jesús, Caifás, pues persona pues ya nada santa, ¿verdad? No lo que tenía que ser el sumo sacerdote. Entonces, esto un poquito de la historia, ¿no? De cómo surge este oficio, qué es lo que hacía. Y esto nos lleva también a nosotros a empezar a reflexionar. ¿Por qué nos referimos nosotros a Jesús como nuestro sumo sacerdote? Es uno de los títulos cristológicos que tenemos para Jesús, entre los muchos diferentes títulos que tenemos, ¿verdad? Jesús como sumo sacerdote, ¿por qué? Bueno, porque en Jesucristo se cumple, en Jesucristo se realiza la visión original del sacerdocio. Jesús es quien ofrece el sacrificio perfecto con su muerte en la cruz, dejando atrás, haciendo a un lado, los sacrificios de la antigua alianza. Si tú, como bien recordarás, en las historias, en los recuentos de la pasión de nuestro Señor, llega el momento en que cuando muere Jesús en la cruz, nos escriben los evangelistas que se rasga la cortina del templo. Esa cortina que dividía la sección más interna del templo, se rasga, se rompe. ¿Por qué? Pues porque con la muerte de Jesús expiran estos antiguos sacrificios, la antigua alianza. Ahora toma su lugar la nueva alianza que viene a instituir Jesucristo, que como Él nos lo dice en la última cena, ¿verdad? Que esta sangre derramada era la sangre de la nueva alianza, ahora eterna, que estaba haciendo con nosotros. Alianza que desde antiguo ya también habían anunciado los profetas. El profeta Jeremías ya lo había visto y nos dice que en el futuro nuestro Dios iba a hacer una alianza, pero esta vez en nuestros corazones, no una alianza de piedra, como la antigua alianza, donde se escriben las tabletas de la ley, ¿verdad? En piedra. No, esta vez inscrita en los corazones de los hombres. Entonces, nos referimos a Jesús como sumo sacerdote por el sacrificio supremo de darse por nosotros en la cruz, porque con su muerte Él expió nuestros pecados. También es sumo sacerdote porque Jesús en su ascensión, en su regreso al Padre, está ahí a la derecha del Padre, intercediendo constantemente ante Dios por nosotros. Entonces, como vemos, Él está cumpliendo estos papeles de los sacerdotes que antes eran prefigurados. Los sacerdotes de la antigua alianza ofreciendo esos sacrificios animales, sacrificios de cereales, de diferentes ofrendas, pues Jesús viene y lo realiza con el sacrificio supremo de dar su vida por nosotros. Y también porque intercede siempre, eternamente, ante el Padre por nosotros. Como sumo sacerdote, Jesús en su divinidad está libre de pecado, como leímos hace rato de la carta a los Hebreos. Igual a nosotros en todo menos en el pecado, ¿verdad? En su divinidad está libre de pecado,
Él es eterno. La obra de la redención desencadenada en la encarnación, desencadenada por el sí de nuestra Madre María. Su obra de redención es eterna, es para siempre. Su sacrificio que fue realizado en la cruz es un sacrificio eterno, un sacrificio que no es repetido. Siempre les tengo que recordar muchas veces a los hermanos cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía, cuando hablamos del sacrificio de Jesús, y decimos, bueno, nosotros no estamos repitiendo ese sacrificio de Jesús en la cruz, como a veces también nos acusan los hermanos protestantes, sino que más bien lo volvemos a presentar. Es una representación, no representación en el sentido moderno, ¿no? Sino un volver a presentar. Tiene un valor eterno este sacrificio, y por eso puede ser presentado una vez más. Y lo hacemos presente precisamente en la Eucaristía el día de hoy. El sacerdocio de Jesús también se hace presente, como vamos a ver en un momento más, en el sacerdocio ministerial el día de hoy, en los sacerdotes que tenemos nosotros, los sacerdotes católicos, en cuanto predican, cuando bautizan, cuando cualquier función que tienen sacramental, están ellos fungiendo esa función basados en el único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de esto vamos a hablar un poquito más después de un poco más de música de esta agrupación argentina, Pascua Joven, No Te Puedo Perder. Quédate con nosotros que ya regresamos después de esta pausa musical. Un clavo de hierro te atravesó, una espina clavada en tu corazón. De pensarlo me duele la flagelación. Solo por amor fue tanto dolor. Que te abrazó con tanto pecado, cuánto pesó, pero pesó menos que tu amor. La fuerza del Señor todo lo aguantó. No te puedo perder. No te puedo perder, no te puedo perder, no te puedo perder. Cargaste con mi cruz y vas a volver. No te puedo perder, no te quiero perder. No te quiero perder, no te quiero perder, no te quiero perder. La sangre de tu cruz me hace renacer. Y medito en paz. Sé que lo hiciste por la verdad. Yo sé que quiero volverte a ver. De mi vida te encontraré. No
Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos ya de regreso en su programa, El Gozo del Evangelio, producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. El día de hoy con su servidor, Juan Carlos Moreno, en la conducción. También les mandamos un saludo muy cordial a nuestros hermanos Adrián Herrera y Gerardo Lalo Salazar, que también se encargan de la conducción. Nos tomamos turnos para compartir con ustedes aquí estos temas tan interesantes de fe, para nuestro crecimiento, para nuestra formación, para que podamos crecer en amor a nuestro Señor Jesucristo. Mientras más conocemos de Él, nos da más razones para amar a nuestro Señor. Les repetimos la exhortación de que estamos al aire el día de hoy, viernes enero 20, día de inauguración del nuevo presidente aquí en Estados Unidos, y recordamos la exhortación también a orar por él, para que Dios lo sepa guiar y sepa conducir a este país. Tenemos abiertos los teléfonos al aire en el área de Houston, 713-939-0270, una vez más, 713-939-0270, libre de costo si nos escuchas en otra área, 1-866-880-7136. Y muy bien, si te acabas de unir a este programa, estamos hablando del sacerdocio de Jesucristo. Hablamos un poquito del origen del sumo sacerdote, empezando con el primero, el Aarón, hermano de Moisés, instituido por el Señor Dios mismo para ofrecer sacrificios, y cómo a través del tiempo se desarrolla este oficio. Hablamos un poco también de lo que significa llamar a Jesús sumo sacerdote. Y podemos pasar ahora a hablar un poquito de lo que es el sacerdocio pues instituido por nuestro Señor Jesucristo para continuar ese ministerio de Él, su ministerio terrenal. Nos enseña el catecismo que este sacerdocio, este orden, que le llamamos orden sagrado, tiene 3 grados, tiene 3 niveles. Lo que es el obispo, el presbítero y el diácono. Y este orden sagrado, este sacramento, es el sacramento por el cual la misión de Jesucristo, que le confió a sus apóstoles, continúa a través de los tiempos, siendo ejercido aquí en la iglesia. Esta misión debe continuar hasta el fin del mundo. Esta misión de santificar, de guiar, de enseñar, de predicar, de sanar, todo lo que hacía Jesús, lo podemos resumir, ¿no? Todo lo que hacía Jesús, todo su ministerio terrenal, pues se lo deja encargado a la iglesia, y por eso nosotros estamos aquí en la iglesia, por eso tenemos estos ministerios, por eso tenemos el sacerdocio. Y pues basado en la autoridad de la Sagrada Escritura también, que tenemos este gran sacramento, vemos cómo Jesús le da el poder a sus discípulos. Vemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20, cómo les da el poder de las llaves, el poder de atar y desatar. Vemos en el Evangelio de Juan cómo ora por sus discípulos, cómo él los bendice, pensando en esa misión. Vemos también, hablando del grado de diaconado, en los Hechos de los Apóstoles, es cuando vemos en los primeros años de la iglesia cómo surge este ministerio, pues en respuesta a la necesidad de lo que se le puede llamar el servicio social. En aquel entonces, pues el servicio a las viudas, a los huérfanos, para que los apóstoles se pudieran dedicar a la predicación. Eligen a estos 7 hombres como diáconos. Esto lo vemos en el en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 6. Estos primeros 7 diáconos, que el nombre diácono viene del griego, que significa servicios, servidores. Entonces, pues podemos hablar también cómo defender esta fe que tenemos, porque muchos hermanos protestantes no creen en la necesidad de sacerdotes. Pues dicen ellos, Cristo es el único mediador, Cristo es el único sacerdote. Y nosotros también creemos eso. Y lo que creemos es que todo sacerdote funge en unión
con el ministerio de Jesucristo. No es algo aparte, no es una invención aparte, no, sino que todo sacerdote pues funge, bendice, predica, sana, celebra los sacramentos, pues en unión con Jesús. Y entonces vemos cómo la idea bíblica también es otra cosa que podemos mencionar. La idea bíblica siempre ha sido el tener esta mediación, el tener un sacerdocio. Vemos cómo Dios hace una alianza con Moisés y Dios nos da el deseo, nos muestra su deseo de que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Entonces, este pueblo que fue constituido por Dios como reino de sacerdotes, como una nación consagrada, y esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 19, aunque Dios dice, quisiera que toda la nación fuera una nación consagrada, aún así, dentro del pueblo de Israel, Dios escoge una de las 12 tribus, la tribu de Leví, para el servicio litúrgico, para el servicio en el templo, para ofrecer estos sacrificios, estas ofrendas. Esto lo vemos en el libro de Números, capítulo 1. Entonces, aun cuando Dios había establecido todo el pueblo como un pueblo sacerdotal, elige también a una tribu para el servicio litúrgico, para el ministerio ordenado. Por eso tenemos también esa idea de esa fundación, de esa base, como también nosotros, sí, todos nosotros somos consagrados por nuestro bautismo, y lo vamos a recalcar en un momento, pero dentro de cómo el pueblo de Dios, su iglesia católica, tiene un carácter sacerdotal, aún así, dentro de su pueblo, un grupo de hombres son llamados al servicio ordenado. Entonces, podemos hablar también un poquito del sacramento del sacerdocio, cómo es nuestra fe que Jesucristo lo instituye. ¿Y lo instituye cuándo? En su última cena. Jesús nos muestra la intención de que esto que Él estaba haciendo continuara. La última cena nos dice, hagan esto en memoria mía. La Iglesia siempre lo ha interpretado como la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de establecer entonces a estos hombres como sacerdotes que perpetuaran este sacrificio. Más adelante, en el día de la resurrección, vemos cómo Jesús les da el poder de perdonar los pecados, Evangelio de Juan, capítulo 20, cómo les confía las funciones de gobernar, de enseñar, de santificar a la iglesia. Vemos esto en ese pasaje conocido como la Gran Comisión de Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, cómo Jesús nos manda, vayan, hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y nos da su promesa, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, estos son entre los momentos solemnes que, junto con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que fortalece a los apóstoles para esta misión, ahí ve la iglesia, ahí la iglesia reconoce cómo es instituido este sacramento del orden. Y este sacramento que tiene estas funciones principales que lo hemos mencionado, de predicación, de santificación, de la celebración de los sacramentos, del gobierno pastoral. También podemos recalcar, a veces se nos olvida, ¿verdad?, el diaconado, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, un ministerio bastante activo. Si nos escuchas en otras partes del mundo, quizás no sea así. Estados Unidos, tengo entendido, tiene más diáconos que los demás países del mundo combinados. Entonces, para el diácono es un poquito diferente. Diácono está llamado a ser la imagen de Jesús, pero no como cabeza, sino más bien como Jesús servidor. El diácono es imagen de Cristo, no como el sacerdote, como cabeza, sino como servidor. Y él es el que realiza el envío al final de la misa, cuando está presente el diácono. Él es el que nos manda, la misa ha terminado, vayamos en paz a servir a Dios, sirviendo a los demás. Entonces él es el que nos extiende la exhortación
a la caridad, a servir a los demás hermanos, que está todo esto pues enraizado en nuestra participación eucarística. Entonces el diácono sirviente de la palabra de Dios, y por eso él se encarga de leer, proclamar el evangelio durante la misa. Si tú te fijas en cualquier misa que ves en la televisión, una misa papal, el papa nunca es el que proclama el evangelio, ¿no? Porque es función que le corresponde al diácono. Entonces por eso el diácono proclama la palabra de Dios, y también puede predicar, obviamente. Puede presidir en los bautismos, asiste en la Eucaristía, administra también la Eucaristía a los enfermos, puede ser testigo de los matrimonios, presidir en los funerales. Entonces todo esto dentro de las funciones del diaconado. Entonces con esto resumimos esta parte del programa, donde hablamos ahora del sacerdocio sacramental. Quédate con nosotros, que ya regresamos después de esta breve pausa musical. Hay una llamada. Bueno. Bueno. Bueno, oiga. Fue tu humildad lo que agradó a Dios. Fue tu sencillez y tu devoción. Fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia. Encontraste gracia delante de Dios. Fue tu humildad lo que agradó a Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su programa El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. El día de hoy estamos hablando del sacerdocio de Jesucristo, pero vamos a los teléfonos. Tenemos una llamada, tenemos a Sandra en la otra línea. Sandra, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, hermanito. Estaba triste porque estaba revisando mi USB. Uh-huh. Y se me borró mi clase de Romanos y mi clase de otro evangelio. Creo que fue, no me recuerdo qué otro evangelio se borraron, pero se me borraron dos, pero estaban buenísimas. Y también ahorita con lo que usted estaba hablando, me uno con su petición, orar por nuestro presidente. Sí. Ahorita tenía unas personas habían pedido para ir a protestar pacíficamente, pero hubieron un aproximado de 11 hombres vestidos todos de negro y empezaron a destruir propiedades, negocios y haciendo fuego en plena calle, bloqueando las entradas y eso no es posible. Así es que me uno con su petición de oración para que nuestro sumo sacerdote, como usted estaba diciendo ahorita, ponga paz, porque dijo que lo que pedíamos aquí en la tierra también, así en el cielo. Muchas gracias, hermanito, y espero verlo pronto para que nuevamente recuperar mis notas de clases. Muchísimas gracias, Sandra, por tu llamada, por seguirnos en este programa y sí, unirnos en oración
para nosotros los cristianos, pues es el arma más poderosa y es el arma que mueve corazones. Así que muchísimas gracias, Sandra, por tu llamada, y les recordamos que nos pueden llamar el día de hoy, estamos al aire. El número a llamar en cabina, área local 713-939-0270. Una vez más, 713-939-0270. También libre de costo, 1866-880-7136. Muchísimas gracias. Entonces, estamos hablando del sacerdocio de Jesucristo. Comenzamos hablando un poquito del sumo sacerdote judío, que viene de la orden del Señor Yahvé, instituyendo al hermano de Moisés, Aarón. Después Jesucristo, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué le decimos sumo sacerdote? Porque en él se cumplen todas esas funciones prefiguradas anteriormente de ofrecer ese sacrificio que ofreció en la cruz por nosotros, como intercede ante Dios, siempre llevando nuestras peticiones. Y luego también hablamos un poquito de lo que es el orden sagrado, el sacramento, donde se instituyen estos servidores que continúan la misión de nuestro Señor Jesucristo, obispos, presbíteros, diáconos. Y bueno, también tenemos que hablar ya en esta parte final de nuestro programa, como de nuestro pensamiento en la iglesia, el sacerdocio común de todos los fieles. ¿Cómo? O sea, en nuestro pensar, en nuestra manera de ver las cosas por orden de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo mencioné hace un rato, el deseo de nuestro Señor desde un principio, como lo vimos en el Antiguo Testamento, era de que su pueblo entero fuera un pueblo consagrado, un pueblo santo. Y eso es lo mismo para nosotros. Nosotros, todos los bautizados, hemos sido llamados a este sacerdocio. Por eso en la iglesia tenemos lo que llamamos el sacerdocio común de los fieles. Todos los fieles bautizados ejercemos también un sacerdocio bautismal a través de nuestra participación, nos dice la iglesia, cada uno pues de acuerdo a su propia vocación, y participamos en la misión, en la triple misión de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Yo que trabajo tanto con sacramentos y el preparar personas y candidatos, siempre les recuerdo a ustedes el día de hoy que por nuestro bautismo hemos sido consagrados en participación con la misión de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. La siguiente vez que tengas oportunidad de asistir a un bautismo, pone atención, porque es parte de la celebración, es parte del rito mismo. Y nos enseñan los padres del Concilio Vaticano II que por los sacramentos del bautismo y la confirmación que completa el bautismo, los fieles son consagrados para un sacerdocio santo. Esto lo leemos en el documento que se llama Lumen Gentium, en el número 10. Entonces, nosotros en la Iglesia Católica tenemos esa perspectiva de que tenemos, sí, el sacerdocio ordenado por un lado, pero también el sacerdocio común de los fieles. Y no estamos opuestos el uno al otro, no estamos en un ver quién gana ni quién es mejor, no, nada de eso. Los dos están ordenados el uno al otro. Estos dos tipos de sacerdocios participan en el único sacerdocio de Jesucristo, como ya lo mencioné. Somos sacerdotes, pero basados en el único sacerdocio, en participación del sacerdocio de Jesucristo. ¿Cómo trabaja esta relación entre el sacerdocio ordenado y el sacerdocio común? Bueno, el sacerdocio común lo vivimos, se encuentra en la consagración de los bautizados, en el sacrificio espiritual que nosotros realizamos en nuestra vida diaria, en la oración, en la alabanza, en el testimonio, en el recibir la Eucaristía, en el recibir todos los demás sacramentos. Ahí es como nosotros, los fieles bautizados, así es como nosotros vivimos ese carácter sacerdotal en nuestro bautismo. Muchas personas no nos hemos dado cuenta de eso, no lo vivimos. Y lo vivimos sobre todo en el momento del ofertorio. Les recuerdo a la gente siempre,
en el momento en que se llevan las ofrendas al altar. Es el momento en el que nosotros estamos llamados a unir nuestro sacrificio también, la ofrenda de nuestras vidas, lo que somos, lo que padecemos, lo unimos ahí mismo para que sea presentado ante el altar. Y bien, vamos a los teléfonos. Tenemos a Charlie en la otra línea. ¿Nos escuchas, hermano? Sí, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Muy bien, bendito sea Dios. Feliz año, Charlie. ¿Qué nos cuentas? Feliz año. Pues no, pues estoy viendo el programa, ¿verdad? Me gusta mucho oírlo. Ya sé que los viernes a la 1 ahí estás listo para enseñar, ¿verdad? Sí. Está muy interesante el programa, ¿verdad? La enseñanza. Y está muy bien eso que dices del sacerdocio, ¿verdad? Pero yo tengo una, ¿cómo dijera? Pues a mí me gusta lo que dijo el Papa, que a los sacerdotes y a todos que salgan, ¿verdad? Que salgan. Sí. Que demuestren, que sean líderes, ¿verdad? Porque pues yo para mí me he fijado que quieren que nosotros los laicos hagamos el trabajo, ¿verdad? Pero necesitamos que ellos ver nosotros los laicos que ellos son líderes, ¿verdad? Sí. Porque pues sí, pues es fácil estar, por ejemplo, predicando, diciendo, ¿verdad? Pero también como los apóstoles, ¿verdad? Uh-huh. Y Jesucristo mismo predicaba y se iba a la acción. Sí. ¿Verdad? Y es lo que necesitamos, ¿verdad? Así es, hermano Charlie. A los sacerdotes, a los diáconos, a todos, ¿verdad? Los que son líderes, ¿verdad? Pero necesitamos, como dice el Papa, que salgan. Sí. Porque nomás, por ejemplo, nomás dan la misa y ya se van a encerrar a sus cuartos o donde están, ¿verdad? Pero pues necesita uno ver que ellos, especialmente este año, empezar a que haya más ¿cómo se dice? Verlos a ellos, ¿verdad? En acción. Así es, Charlie. Y sí, pues en realidad va para todos, ¿verdad? Va para todo el mundo, sí, en especial para los sacerdotes, porque sí, están ellos llamados a ese servicio ordenado, pero pues igualmente, Charlie, yo creo que va para nosotros y podemos mencionar, pues, ¿cuántos de nosotros estamos en la acción? ¿Cuántos de nosotros estamos en un ministerio? Pues muy poquitos, ¿verdad? Entonces sí, claro que sí, que todos sigamos esa exhortación del Papa a ir a la periferia, a buscar al necesitado, abrir las puertas de la iglesia, no estar ahí sentadito. Y sí, va para todos, tanto para sacerdotes, ¿verdad? Que no sea nada más un momento, ¿verdad? En el altar, ¿verdad? Que es muy necesario y están llamados a eso, a ese liderazgo en el servicio ministerial, pero también en el servicio para el pobre, en el estar presente ante el pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias, Charlie, por tu llamada, por esta reflexión. También nomás te quería decir otra cosita que mencionaste, que Jesucristo, bueno, a todos nos dio el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad? El Dios le dio el poder a él y él nos lo pasó a la iglesia, a nosotros, ¿verdad? Pero lo malo que no se mira, y al menos yo no he visto que de veras los sacerdotes tienen esa fe, esa confianza, que tienen ese poder, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, cuando oran por una persona enferma, que se mire esa fe, ¿me entiendes? No se mira ese poder. Pues sí, Charlie, vamos a orar también por todos nuestros hermanos sacerdotes, ¿verdad? Porque también ellos necesitan de ese apoyo espiritual.
tanto también como ese apoyo en el ministerio, ¿verdad? Nosotros también por ese sacerdocio común también les apoyamos bastante en la formación, en la catequesis, incluso hoy en día los apoyamos en formación espiritual, muchas diferentes cosas, así que también vamos a extender nuestras oraciones de que los vamos a apoyar, ¿verdad? No nada más pues señalar los errores, pero también vamos a apoyarlos y rezar por ellos, Charlie, ¿verdad? ¿Qué te parece? Oh, perfecto, pero todos juntos como hermanos. Bendito sea Dios, Charlie. Muchísimas gracias por tu llamada, por tu participación aquí en este programa y bendiciones para ti, hermano. Muy bien, estamos en la recta final ya, en los últimos momentos de este programa. Y para resumir, estábamos hablando ahora en el final sobre el sacerdocio común que tenemos todos los bautizados, de cómo participamos por nuestro bautismo en esa triple misión de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. Pero no quería dejarlos así nada más, quería explicar un poquito porque ¿qué significa que nosotros participemos? ¿Cómo es que participamos? ¿Cómo luce eso en la vida real? ¿Cómo participamos en esta triple misión de Jesucristo? Bueno, como sacerdote ya hablamos un poco de eso. Hablamos de cómo el sacrificio espiritual de la vida diaria, cuando oramos, cuando ofrecemos a Dios lo que padecemos, lo que sufrimos, lo que gozamos, todo lo bueno, todo lo malo, estamos fungiendo en ese papel sacerdotal, en alabanza, en el testimonio. Cuando recibimos la Eucaristía, también en la misa les dije cómo cuando a la hora de presentar nuestras ofrendas también unimos nuestra ofrenda. Sobre todo la misa también es función del pueblo. La oración universal, esa es una parte que nos toca a nosotros los fieles. Entonces son las partes en que podemos ver que vivimos ahí plenamente esa función sacerdotal que tenemos. Y como profetas, ¿cómo vivimos así? Bueno, una vez más, como lo dice el día de hoy, ¿qué hacían los profetas anteriormente? Anunciaban la palabra de Dios, denunciaban esas injusticias que se hacían, y podemos hacer eso el día de hoy, claro. Mencionamos cómo podemos nosotros hablar la verdad, cómo podemos nosotros manifestar que se haga la voluntad de Dios cuando nos inviten a hacer algo indebido. No, yo hago la voluntad de Dios, eso es un papel profético. Cuando hablamos en contra de las injusticias, cuando promovemos que se haga justicia, que se le paguen bien a las personas, dejar de hacer trampa en los negocios, todas esas cosas son funciones proféticas. Y en cuanto a la función real, la función como reyes, bueno, todo lo que hacemos para el establecimiento del reino de Dios, estamos nosotros ahí actuando en esa función sacerdotal. Entonces ahí tienen este mensaje del día de hoy del sacerdocio de Jesucristo, cómo es prefigurado en el Antiguo Testamento, empezando por el nombramiento de Aarón como sumo sacerdote, como a través del tiempo estos sumos sacerdotes, líderes del pueblo de Dios, líderes en el sacrificio del templo, cómo se acaba esto con la muerte, el sacrificio supremo de Jesús, su muerte en la cruz, cómo Jesucristo deja encomendado ahora este ministerio a otros hombres para que continúen, hagan esto en memoria mía, como lo dijo en la última cena. Por eso la iglesia tiene esta misión, la iglesia es misión, y continúa esta misión de Jesucristo a través de sus sacerdotes, profetas y reyes, no tanto sino sacerdotes, obispos y también los diáconos, y nosotros los bautizados que participamos también en esta misión de la iglesia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa El Gozo del Evangelio, que transmitimos aquí por Radio María Houston cada viernes a la 1 de la tarde, hora centro. Y los invitamos a que se sintonicen entonces con nosotros, ya sea en línea, por las diferentes redes sociales, las aplicaciones que hay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes cordialmente su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana. Bueno. Nuestra palabra a don Jesús.
Jesucristo.